Vamos a mirar la escritura, le invito a estar en pie, por favor. Capítulo 4, el verso 1 al verso 3. Hoy vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oremos. Padre, muy agradecidos contigo en esta mañana. Sabemos que tú estás aquí porque lo prometiste a través de tu Hijo, cuando Él, a través de esa promesa de asistencia, nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y a través de la presencia de tu Espíritu Santo, siendo nosotros hoy templos del Espíritu, tenemos la seguridad, la certeza de que estamos asistidos por tu mano poderosa. Hay lazos irrompibles, hay un vínculo irrompible entre tú y nosotros, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Todos tus atributos, Señor, son incomprensibles. Nuestra mente humana no alcanza a entenderlo. Hay misterios en ti que no lograremos entender. Aún en la eternidad no lo vamos a entender. No alcanzará la eternidad para entender tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Todo lo que tú has hecho en favor nuestro. En virtud de eso, Señor, estamos agradecidos en esta mañana. Queremos sentarnos a escuchar tu palabra, a exaltarte a través de nuestras alabanzas y con nuestros corazones, Señor, henchidos, llenos de gozo del Espíritu, podamos hoy, Señor, regocijarnos en ti. Gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos permites de oír tu voz, tu palabra, que es viva, eficaz, inerrante, inequívoca, infalible, autoritativa. Permítenos, Señor, guardarla en nuestros corazones para que ella produzca el fruto para gloria y alabanza tuya. Lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Tenga la bondad. Una de las cosas que estábamos analizando hace 8 días es la necesidad del discernimiento que hoy tenemos para identificar la verdad. Ante tantos falsos maestros que han salido por el mundo, la palabra de Dios se levanta como un faro, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro para decirnos a nosotros: tengan cuidado, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Lo decíamos hace 8 días que hoy toda la gente dice tener o asistir a una iglesia o cargar una Biblia o haber hecho una oración del pecador, como comúnmente se le llama, pero cuando vamos a ver el trasfondo de esas vidas, no están irradiando realmente la verdad que hemos recibido, a la cual hemos sido llamados. La Biblia dice que debemos andar como es digno del llamamiento con que hemos sido llamados. Pórtense a la altura del llamado con que se les ha hecho a ustedes en Cristo. Para ello, entonces, el apóstol va a darnos algunos elementos para identificar a aquellos que están en la verdad, para discernir la verdad, cuáles son esas características, y hoy nos vamos a detener en una de ellas, y es la prueba cristológica. Es la prueba de saber quién es Cristo en su vida, quién es Cristo para usted, y más específicamente acerca del tema de la encarnación de Cristo. En el versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es la corriente del anticristo. El sello entonces de identidad para aquellos que son de Dios
que se identifican con el Espíritu Santo de Dios, que fue el que inspiró las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es el Espíritu Santo el que da testimonio acerca de Cristo, es el que glorifica al Hijo, es el que habla de Cristo. Todo el que esté alineado con el Espíritu Santo, dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, aquellos que nos identificamos plenamente con la inspiración del Espíritu Santo plasmada en las Escrituras, ese va a confesar que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué el apóstol está hablando de eso? Porque en el tiempo de Juan y de la iglesia primitiva hubo una corriente que negaba la encarnación de Cristo, negaba que Dios, el Hijo, se había manifestado en carne. Y eso desarticula, eso derriba toda la estructura, todo el fundamento bíblico, todo el fundamento apostólico, y eso desbarata absolutamente todo. Y hoy vamos a analizar entonces de qué se trata esa verdad que vamos a identificar. Primero vamos a mirar qué es la encarnación o qué no es la encarnación de Cristo, que usted y yo debemos tener claro para conocerlo. Lo primero es que la encarnación no es una idea tomada de la mitología pagana. Los griegos hablaban de la encarnación del dios Zeus que engendró a Hércules, según la tradición griega. Y los mitos hablan de dioses que tienen relaciones con mujeres y entonces engendraban hijos en esas mujeres, mitológicamente hablando, pero eso no aplica para lo que vamos a hablar acerca de la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Por la siguiente razón, y es que el misterio de la piedad tiene que ver con el relato del nacimiento virginal de Cristo, que es Dios eterno que se encarnó en una mujer. Allí no hay absolutamente ningún acercamiento de ningún Dios hacia una criatura humana. Pero la encarnación tampoco enseña que un hombre se convirtió en Dios, como algunos dicen. Desde el momento en que la serpiente le dijo a nuestros primeros padres que serían como Dios, surge entonces un pensamiento, surge una falsa doctrina, según Génesis capítulo 13, el verso 5, en donde la serpiente le dice a los primeros padres, ustedes serán como Dios. Pero la encarnación no es eso. La encarnación no es un hombre convirtiéndose en Dios. El mormonismo ha dicho también que nosotros somos dioses y que en el futuro, después de morir, vamos a ser dioses, vamos a habitar planetas y que tendremos planetas a nuestra disposición siendo dioses, porque salimos de Dios según ellos. Pero lo que la Biblia enseña acerca de la encarnación no es que un hombre se hizo Dios, sino que Dios, el Hijo, se hizo hombre. La encarnación entonces enseña que el Hijo de Dios no comenzó a existir en la encarnación de Jesucristo. Algunas doctrinas falsas dicen que Cristo tuvo principio y tuvo final. Tuvo principio en su nacimiento y tuvo final en la muerte en la cruz. Tuvo cesación. Entonces no reconocen al Hijo eterno de Dios, no reconocen la preexistencia de Cristo, no reconocen al Hijo eterno de Dios que existía desde la eternidad, sino que dicen que tuvo su origen cuando nació de una mujer y tuvo su fin en la cruz. Ahí cesó la función de Cristo. Cristo no aparece, no surge entonces en el escenario de la historia y en el mundo porque nació de una mujer. Él ya existía desde la eternidad. Y el doctor Martin Lloyd-Jones dice de esta manera: cuando un esposo y una esposa se juntan, nace un niño. Está ejemplificando la idea. Nace una nueva persona cuando una pareja se une. Y una nueva personalidad comienza a existir cuando una pareja se une. Pero no ocurre así en la encarnación. Eso no sucedió en la encarnación. El Hijo de Dios ya existía desde la eternidad pasada. Dice, en el principio era el Verbo. Ahí está diciendo que Él existía desde antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten y fueron creadas. En la encarnación, si bien es cierto, fue Dios el que se hizo hombre.
Pero tenemos que tener la lucidez y tenemos que tener el cuidado de no decir que toda la Trinidad se hizo hombre. Porque en realidad el que se hizo hombre fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Cristo, la manifestación del Hijo de Dios en carne. Así es que lo que deberíamos decir es que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y vino como un hombre. El Hijo no es el Padre no es el Hijo. Así de que quien se manifestó en carne no fue el Padre. El que se manifestó en carne fue su Hijo Jesucristo. Por tanto, la definición clara y contundente y sencilla de la encarnación de Cristo se refiere a que el eterno Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen y nació Jesús de Nazaret, que es el Dios hombre. Pero ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué misterio hay allí encerrado en esa encarnación? Lo primero es que Dios, el Hijo, no dejó de ser Dios en la encarnación y que tampoco tomó para sí mismo una naturaleza intermedia entre Dios y el hombre. Cuando Dios el Hijo se hizo hombre, no dejó de ser Dios en ningún momento. Mantuvo sus atributos, mantuvo su naturaleza. El Hijo de Dios lo que hizo fue añadir, sumar naturaleza humana a su naturaleza divina, a su deidad, y se hizo Dios hombre. Una persona con dos naturalezas distintas, naturaleza humana y naturaleza divina. Era Dios, pero también era hombre. Había un misterio allí. Pablo lo llama el misterio de la piedad, que Dios, el Hijo, fue manifestado en carne. Así de que el Hijo de Dios no abandonó en ningún momento sus atributos divinos. Aunque estaba cubierto de carne, aunque estaba vestido de carne, todos los atributos divinos de Cristo estaban en él. Lo que él hizo fue voluntariamente someter el uso de sus atributos a la voluntad de su Padre Celestial. La Biblia dice que él aprendió la obediencia. La Biblia dice, cuando le preguntaron que cuándo sería el final y que cuándo sería su venida, él humanamente dijo: no sé, ni los ángeles del cielo saben, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, sometió atributos de omnisciencia a la voluntad soberana de su Padre, de acuerdo al plan divino que se había hecho. Y finalmente el Hijo de Dios no tomó meramente la forma externa de un hombre. Es decir, no era una apariencia de un hombre, no. Él se hizo hombre real, como nosotros, con todas, absolutamente todas sus facultades, pero una gran diferencia: sin pecado. Eso entonces riñe con las doctrinas o con los pensamientos y las herejías de muchas doctrinas, como la doctrina de los mormones, la doctrina de los testigos de Jehová, aquellas doctrinas que hablan de la carencia de la eternidad del Hijo, y todas esas doctrinas que se levantan, y dependiendo de esa distorsión, de esas herejías que se montan alrededor de la persona de Cristo, entonces se genera una fe distorsionada. Por eso el apóstol está hablando aquí claramente y dicen, hermanos, el sello, la identidad de aquellos que hablan por la inspiración del Espíritu Santo será que reconozcan que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no reconozca eso, entonces no es de Dios. No se siente a escucharlos, aunque hablan de la Biblia, aunque leen la Biblia, aunque predican de la Biblia. Eso no es de Dios, porque están negando la encarnación de Cristo, y negar la encarnación de Cristo es desboronar todo el plan eterno de Dios. La Biblia es clara cuando comienza a dar testimonios de la encarnación de Cristo, aún desde el Antiguo Testamento. Hay dos textos que yo sé que usted conoce, pero vamos a mirarlos para que observe usted cómo esos textos nos hablan de la parte humana y la parte divina de aquel que un día se haría hombre en la figura de Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 7,
en el versículo 14, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de una criatura que nacería. Y allí nos va a mostrar las dos naturalezas de ese hijo que nacería. En el versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Había una señal respecto a ese que nacería. ¿Cuál era la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Si usted observa el texto de forma sencilla, ahí habla de las dos naturalezas. Lo primero, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahí está hablando de su naturaleza humana. Él nació como hijo de una mujer. Y número dos, llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir que Dios con nosotros. Ese niño que nació de una virgen era Dios manifestado en carne. Más adelante, en el capítulo 9, en el versículo 6 del mismo libro, Isaías nos muestra a ese mismo niño ya mostrando lo que representaría y los nombres que habría en él. Versículo 9, capítulo 9, el versículo 6, dice la Escritura: porque un niño, ese mismo niño que nació de la Virgen, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquí aparecen también las dos partes, la divina y la humana. Verso 6, porque un niño nos es nacido. Ahí está la parte humana. Y dice, hijo nos es dado. El Hijo de Dios fue dado. Juan capítulo 13, el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablando del Hijo eterno de Dios. Así de que hay testimonios innumerables en el Antiguo Testamento que muestran la encarnación del Hijo de Dios, del Hijo eterno de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se ratifican esas escrituras del Antiguo Testamento. La encarnación entonces del Hijo de Dios a través de ese nacimiento virginal es una doctrina fundamental, es una doctrina esencial de la fe cristiana y del Evangelio. No creer en la encarnación, como decía, es negar absolutamente todo el plan y el programa divino que se gestó en la eternidad. Hay textos claves y uno de esos textos es Juan capítulo 1, el versículo 14, hablando acerca del verbo, y ese verbo es el eterno Hijo de Dios. Muestra cómo ese verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios, se hizo carne. Lea el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice la Escritura: y aquel verbo fue hecho carne, se encarnó, y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí entonces muestra claramente cómo ese verbo que existía desde el principio, que estaba en compañía del Padre desde el principio, como lo muestra el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios, dice el verso 14, que se hizo que carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El verbo entonces está indicando aquí el eterno Hijo de Dios. No dice que el verbo ya existía en carne, no dice que el verbo fue hecho carne, indicando con eso entonces una transición. Es decir, que ese verbo que estaba en la eternidad ahora se humana, se encarna, hay una
adición a su naturaleza divina, se le suma la naturaleza humana y nace, y dice, y habitó, es decir, se vistió, armó su tienda, su tabernáculo entre los hombres para habitar entre nosotros. Otro texto del Nuevo Testamento, primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, muestra también con claridad la encarnación del Hijo Eterno de Dios. Y lo llama aquí un misterio. Un misterio es algo oculto, algo escondido, algo ininteligible, algo que no se puede comprender, pero que está ahí en las Escrituras y que es una realidad espiritual. Capítulo 3, el versículo 16 de primera de Timoteo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Dios el Hijo se manifestó, se dio a conocer en carne. Allí entonces nos muestra claramente que ese misterio es sin controversia. Era una declaración de fe de la iglesia primitiva. Era lo que ellos argumentaban como un fundamento de fe en la iglesia primitiva. Y Pablo toma ese texto para mostrarles a ellos y les habla acerca de ese fundamento de la encarnación de Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 2, el versículo 14, en cumplimiento de una profecía, entonces muestra cómo el Hijo Eterno toma cuerpo, le es dado un cuerpo para introducirse en el mundo de los humanos. Capítulo 2, el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? De carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, porque como Dios no podía morir, pues Dios es inmortal, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos por los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el capítulo 10, en el versículo 5 de Hebreos, entonces muestra claramente cómo la profecía dice que le fue necesario tomar un cuerpo para venir a hacer la voluntad o cumplir el plan eterno del Padre. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿cómo así que entrando en el mundo? Quiere decir entonces que estaba ¿dónde? Fuera del mundo. Si yo le digo a usted que usted entró al salón, era porque usted estaba fuera del salón. Pero aquí dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? La ley. Pero dice el versículo que entrando en el mundo, dice la escritura, me preparaste cuerpo para venir a cumplir tu voluntad. Pastor, ¿todo eso qué significa? Que el Hijo Eterno de Dios haya tenido que tomar un cuerpo para venir a habitar entre nosotros, para venir a ser semejante a nosotros, para participar de lo mismo. El objetivo, que el Hijo de Dios encarnado pudiera vivir una vida perfecta por nosotros. Nosotros no tenemos una vida perfecta delante de Dios. Por causa del pecado vino la separación, por causa del pecado vino la enemistad entre Dios y nosotros.
Nuestra vida no puede llenar las expectativas, los estándares de Dios de santidad, de justicia, de todos los atributos de Dios. Y para nosotros poder llenar el estándar de Dios, las exigencias de Dios, era necesario que alguien cumpliera esas expectativas. Pero nosotros, por causa del pecado, no podíamos ni podemos hacerlo. Así de que era necesario que un sustituto viviera la vida perfecta por nosotros. Nosotros no solamente somos salvos por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nosotros somos salvos y justificados por la vida completa de Cristo. Él vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir por causa del pecado. Y no era suficiente que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Se requería que Él viviera una vida perfecta, en obediencia a la ley divina, que se sometiera a la ley, a los estatutos, a los preceptos, y que viviera esa vida perfecta para que nosotros pudiéramos ser justificados a través de la vida perfecta de Cristo. Allí en el libro de Mateo, en el bautismo de Cristo, el Padre da testimonio de Él. Capítulo 3. Cuando aparece el Hijo encarnado, entonces el Padre da testimonio de Él. Él va a llevar la vida perfecta que nosotros no podemos cumplir. Versículo 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, es el hombre perfecto, es el que complace al Padre en su voluntad. El hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre fue creado para hacer la voluntad de Dios. Pero por causa del pecado, el hombre anda ahora en contraposición a la voluntad de Dios. Pero es claro el texto cuando nos muestra que esa voluntad perfecta fue lograda por el Hijo de Dios encarnado, y el Padre da testimonio de él cuando dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Toda mi complacencia. Solo un segundo Adán, Cristo, un hombre perfecto, obediente, podía deshacer lo que el primer Adán causó por la falla mortal del pecado. Solamente uno, Cristo, el hombre perfecto, engendrado en María, encarnado en María, podía llenar la expectativa que se perdió en aquel primer Adán. Miremos Romanos capítulo 5, el versículo 12. Era necesario que se proveyera un sustituto, alguien que viviera la vida perfecta por nosotros. El pecado debía salir por donde entró. Ese hombre que fue hecho a la imagen de Dios, el primer Adán, después del pecado, esa imagen fue desfigurada, fue distorsionada, y ahora se necesita que ese hombre sea restaurado, y esa restauración se va a lograr a través de la obra de Cristo. Romanos capítulo 5, el versículo 12 hasta el verso 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró ¿por dónde? Por un hombre. Así de que el pecado debía salir ¿por dónde? Por un hombre. Y dice la Escritura: así como el pecado entró por un hombre, por el pecado entró también la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, Adán, siendo el príncipe de la creación, el gerente de la creación, toda la responsabilidad estaba en los lomos de Adán, y cualquier decisión que Adán tomara afectaría absolutamente a todos sus descendientes. Por eso dice la Biblia que la muerte pasó a todos los hombres. Pero dice el verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán pecó, Adán desobedeció, Adán transgredió la ley de Dios, y a causa de su pecado todos fueron destituidos, todos pecaron, todos somos pecadores. Pero así como el pecado entró por uno, salió el pecado por un segundo Adán llamado Cristo. Y ahora dice el versículo 19 que así también por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí nos muestra el apóstol cómo la necesidad de la encarnación para que el pecado saliera por un hombre, pues el pecado había entrado por un hombre. La muerte entró por un hombre y salió por un hombre llamado Jesucristo. Por eso ahora en Cristo tenemos que vida eterna. Con completa y firme confianza. Entonces Jesús se presenta delante del Padre y puede declarar su perfecta obediencia. Puede declarar que ha cumplido el plan de Dios. Puede ser nuestro sustituto. Puede ser nuestro representante. Puede ser nuestro fiador perfecto. Es el que va a pagar la deuda. Es el que va a presentarse delante del Padre para decir: he hecho tu voluntad, he cumplido el propósito para el cual fue creado el hombre, y Él va a ser nuestro representante ante Dios. En San Juan capítulo 17, el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, dice Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue la obra que se le encomendó? Restaurar la imagen perdida en el hombre, restaurar al hombre caído. Y viene y cumple el propósito. Vive una vida perfecta, vive una vida de obediencia, vive una vida desde que nace hasta que muere cumpliendo la voluntad del Padre. Va a la muerte de cruz y dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cumple el propósito, y al final, cuando muere, dice la Escritura que dijo: consumado es, terminé, cumplí el propósito. Se llevó a cabo la obra perfecta de Dios desde la eternidad. Ahora, el Hijo no solamente vive la vida perfecta para que esa vida nos sea imputada a nosotros, sino que el Hijo de Dios se encarna para poder morir, resucitar y librarnos de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Por eso decía: no somos salvos solo por la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, sino que la vida completa de Cristo nos es imputada a nosotros, nos es consignada a nuestro favor para que delante del Padre seamos justificados en Cristo, como dice Romanos 5:1. Pero además de eso, el Hijo tiene que encarnarse porque debe morir, debe resucitar para librarnos de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Muerte significa separación. Muerte significa separado de Dios. Así de que el hombre automáticamente cuando peca es echado del huerto, del lugar donde tenía comunión con Dios, como lo registra Génesis capítulo 3. Fue echado del huerto. Ahora hay una brecha entre Dios y el hombre, hay una separación entre Dios y el hombre, y ahora se necesita restablecer esa comunión, esa separación entre Dios y el hombre, ahora va a ser restablecida a través de Cristo. Cristo entonces viene a morir en lugar de su pueblo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que la consecuencia del pecado nos trajo separación eterna. El hombre nace espiritualmente muerto y cuando muere sin Cristo estará separado de Dios por toda la eternidad. Muerte eterna sin Cristo. Pero a través de Jesucristo se restituye esa relación y era necesario la encarnación
porque como lo decía, no podía haber muerte como Dios, tenía que encarnarse para venir a participar de muerte. Miremos en Primera de Pedro, capítulo 3, cómo Él toma nuestra posición y se convierte en nuestro sustituto. Capítulo 3, el versículo 18. Dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y aquí dice, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Note usted que aquí aparece la muerte en la carne para que nosotros pudiéramos regresar de nuevo, restablecer la relación con Dios, y para llevarnos a Dios era necesario que ese Hijo eterno de Dios se encarnara, muriera en la carne para que nosotros pudiéramos restablecer la relación con Él. Cristo muere por su pueblo, Cristo muere como sustituto, y por eso Pablo lo indica y lo muestra cuando habla a los Corintios, allí en la segunda carta, del capítulo 5, en el versículo 15. Pablo, hablando acerca de la obra sustitutiva de Cristo a través de su encarnación, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Él viene a tomar nuestra posición, viene a tomar nuestro lugar. El pecado nos trajo muerte, el pecado entró por un hombre, y ahora Cristo es el reemplazo nuestro, es el fiador nuestro, el sustituto nuestro, y esa muerte que caía sobre nosotros, cae sobre Él, y ahora nosotros somos restaurados en nuestra relación con el Padre a través de la obra del Cristo encarnado. Y esa resurrección del Hijo de Dios encarnado, entonces ahora certifica su obra redentora por nosotros ante el Padre. Es decir, la resurrección de Cristo, después de haber muerto en la carne, va a certificar, va a ser la certificación de la obra de Cristo por nosotros. Era necesario que muriera en el cuerpo, que ese cuerpo que fue colgado en la cruz fuera flagelado, fuera vituperado y que muriera en la carne. Y entonces ahora se produce la resurrección de Cristo. Y dice Romanos capítulo 6, el versículo 9, que muere una sola vez por los pecados de todos. Pregunto, ¿habían resucitado otras personas antes de Cristo? Sí, habían resucitado. El hijo de la viuda en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo también. Había resucitado la hija de Jairo, había resucitado Lázaro. Pero la pregunta es, ¿volvieron a morir? Sí, volvieron a morir. ¿Cuál fue la diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los que habían muerto? Que Cristo no volvería a morir. Capítulo 6, el versículo 9 del libro de Romanos. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Así de que muere en la carne, paga el precio, nos sustituye, toma nuestro lugar, el castigo de nuestra paz es sobre Él, recibe la ira de Dios sobre Él, muere por causa del pecado en la carne, pero ahora nosotros tenemos ¿qué? Vida eterna en Cristo. Ahora Cristo resucita con el mismo cuerpo que murió, no con otro cuerpo. Es el cuerpo que fue colgado en la cruz. Era necesario que ese mismo cuerpo fuera glorificado para hacer la evidencia ante sus discípulos de que Él había resucitado. Su resurrección no fue meramente espiritual.
sino una muerte material, física y corporal. Se presenta ante sus discípulos mostrándoles sus manos y su herida y certificando que ese cuerpo que había sido colgado en el madero ahora es resucitado, es restaurado a un cuerpo glorioso. En Lucas capítulo 24, ese cuerpo que fue colgado en la cruz ahora es resucitado. Capítulo 24 de Lucas, el verso 39. Verso 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así de que se presenta con el mismo cuerpo y le dice, toquen, palpen, porque un espíritu no tiene hueso ni carne. Ellos pudieron certificar, y el propósito, Cristo hizo énfasis para demostrar que no era meramente un espíritu, lo cual indica que su muerte fue corporal, lo cual indica que murió en la carne. Y la aparición de Cristo en el mismo cuerpo con el que había sido crucificado resultó entonces en la transformación de los discípulos. Ellos pasaron de creer en un Jesús que había sido un profeta martirizado a proclamarlo como el Señor y Dios de la creación. Tomás dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío, cuando lo vio. Es decir, la resurrección muestra entonces que ese que había muerto no era un simple humano, era Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios manifestado en carne. Ignorar la resurrección de Cristo, ignorar la encarnación de Cristo, entonces desborona todo el cristianismo, desborona toda nuestra fe y deja sin fundamento y sin piso toda nuestra fe. Pablo lo ratifica en Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 14. Entonces, ahora Pablo les muestra a los discípulos, a los creyentes, la importancia de creer en la resurrección de ese Cristo encarnado. Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahora, Cristo tiene que resucitar, o Cristo resucita porque primero murió. Y Cristo murió porque se encarnó. Si no se hubiera encarnado, no hubiera podido morir, y si no hubiera podido morir, no habría podido resucitar. Pero ahora el fundamento de nuestra fe está basado en la resurrección. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vano es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, dice la Escritura. Así de que Cristo resucitó, Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y ahora está glorificado en un cuerpo glorificado con un propósito. Váyase al versículo 45. Con un propósito. Y es que nosotros ahora participemos de esa naturaleza. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer Adán es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, usted y yo nacemos con la imagen del terrenal, una imagen distorsionada, seres caídos, pecadores, pero ahora dice la Biblia, traeremos también la imagen del celestial. Pero en esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, y aquí ya se habla para nosotros. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y escucha el verso 53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que se corroe, que se deteriora, que se daña, que se enferma, se vista de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora el Cristo encarnado muere, sepultado, resucitado y ahora vive simplemente para que usted y yo podamos ser partícipes de esa resurrección y podamos hoy tener nueva vida en Cristo. Unas conclusiones finales en esta mañana. ¿Qué nos enseña esa encarnación de Cristo en nuestra vida práctica? Y es que debido a que Cristo resucitó, que Cristo fue encarnado y Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, que Cristo sufrió los padecimientos en la carne, que Cristo sufrió la angustia, el dolor, el desprecio, pero que Cristo, a pesar de todo ese vituperio y todo lo que padeció en la carne, fue sin pecado. Entonces Él puede ayudarnos a nosotros que somos tentados y que somos vituperados, y nos puede mostrar cómo poder escapar de la tentación, cómo poder escapar de los dolores y de la angustia del pecado en nuestra vida. El hecho de que Él haya participado de carne y sangre de lo mismo y haya participado de todo lo que las criaturas caídas que finalmente murieron por causa del pecado, hoy podamos nosotros ser restablecidos en Cristo. Hebreos capítulo 12, el verso 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso con ellos. Hermanos, no tenemos un Dios lejano, un Dios que nos mira desde la distancia, sino uno que a través de la obra de Cristo participó de lo mismo, sufrió lo mismo, y ahora dice el versículo 18 de Hebreos: es poderoso para socorrer a todos los que son tentados, porque conoce nuestra condición y vivió en carne propia lo que hoy un hombre, una mujer pueden vivir por causa del pecado. Pero algo más, la encarnación de Cristo es el modelo perfecto de lo que son entonces la obra misionera, la obra que hoy nosotros debemos encomendar.
estando en la eternidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se viene a este mundo, toma un cuerpo para cumplir la misión, para cumplir el propósito del Padre y hacer la voluntad del Padre. Ahora nosotros, como sus hijos, dice la Escritura, ahora como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes para que vayan a cumplir la misión. Cristo se convierte entonces en nuestro hermano mayor, en nuestro ejemplo para que nosotros cumplamos la misión, así como Él cumplió la misión, nosotros podamos cumplir la misión. Jesús no vino simplemente para hacer buenas obras por los necesitados y suplir alimento a los necesitados. Viene para salvar a los perdidos. Nos está diciendo a nosotros, esa es la misión que ustedes tienen. Ahora, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Vayan y anuncien por todo lugar. Yo los envío, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Una vida misionera, encarnada, es aquella que se dedica al ministerio, se dedica a la predicación, se dedica a la iglesia, se dedica al servicio de Dios incondicionalmente. Esa es la obra encarnada. Oremos en esta hora. Padre, gracias por la obra de Cristo. Porque con la encarnación de Cristo, tú has mostrado que no eres un Dios indiferente a nuestros padecimientos. Desde el primer momento en que el hombre pecó, allí en Génesis 3, tú hiciste una promesa en Génesis 3:15. Y es que vendría una simiente, vendría alguien que nacería de mujer para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, aplastar la cabeza de la serpiente, restituir la imagen distorsionada que quedó en el hombre por causa del pecado, venir a tomar nuestro lugar y ser nuestro sustituto. Sería aquel que redimiría a esa raza caída y levantaría de nuevo, resucitar, levantar, volver a levantar esa raza caída y restaurar la imagen y la relación contigo, Padre. Pero fue necesario que ese unigénito que está allí cara a cara contigo, Padre Celestial, tomara un cuerpo humano, se encarnara, se humillara y participara de lo mismo, viniera y naciera en un pesebre, viviera la vida perfecta y finalmente fuera muerto en una cruz, resucitado al tercer día para nuestra justificación. Toda esa obra es perfecta, toda esa obra es incomprensible, es un misterio para nosotros, pero es una verdad gloriosa que soporta nuestra fe, que hoy le da sentido a nuestra salvación y que nos da la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Padre, por lo incomprensible de esa obra. Pablo la llama, oh profundidad de los misterios de Dios, cuán insondables e inescrutables son tus pensamientos. No alcanzaremos a entender esa manifestación de tu Hijo en carne. No lograremos entender qué fue lo que ocurrió allí. Pero, Padre, por la fe creemos que esa obra ha sido suficiente para que hoy tengamos salvación, para que hoy seamos justificados, pues por la fe, por medio, mediante la obra de Cristo. Ahora te ruego por un amigo que haya venido en esta mañana. Te pedimos, Señor, para que pueda entender esta obra gloriosa de la encarnación de tu Hijo, de cómo vino a morir por un pecador que hoy reconoce que está separado de Dios, pero que a través de la obra de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección en la carne, pueda ser restaurado, pueda ser restituido. Te lo pedimos en esta preciosa mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.